Freddy, no sé si harás esta la semana más triste de tu carrera, me imagino que esta temporada sí, ¿no? Porque llegar a este punto y ya sin objetivos y tal, es un partido que es casi más una incomodidad que otra cosa, ¿no? Sí, lógicamente, vamos, no es que sea la semana más triste. La semana pasada, pues bueno, fue donde certificamos ese descenso y donde sí que era una semana más complicada. Sin embargo, en esta, pues bueno, ya asumiendo un poquito el rol en el que estamos, pues bueno, hemos tratado de llevar la semana lo mejor posible e intentar, pues, terminar la temporada, pues, como vengo diciendo las últimas semanas, de la manera más digna y compitiendo, pues, lo mejor posible. ¿Qué bajas tienes para el domingo? Pues mantenemos las 4 lesiones, ¿no? La de Portela, Joaquín, Joao y Catú. Dan Hernández también ha llevado un golpe el pasado domingo en el partido, el pasado sábado, y bueno, seguramente también sea baja para el próximo fin de semana. No ha entrenado toda la semana, entonces no creo que llegue el domingo. ¿Pero en tu cabeza estás pensando ya en la temporada que viene o...? No, todavía no. ¿Pero has comentado algo un poco de cuáles son las ideas, el proyecto, de por dónde pueden...? No. ¿Y eres capaz de centrarte en el partido del próximo domingo con toda esta situación, ¿no? Es lo que nos queda, seguir trabajando y lógicamente, pues bueno, en una competición sabemos que se puede llegar a esta situación porque consigas los objetivos, porque no los consigas, porque los últimos partidos te sobren. Nosotros nos sobran porque no hemos hecho bien las cosas y hemos descendido, entonces son partidos que sobran de una manera triste, ¿no? Si quedáramos en mitad de tabla, pues bueno, sobrarían, pero hemos hecho los deberes anteriormente y como no lo hemos logrado, pues bueno, es una circunstancia complicada, un partido, pues bueno, lejos de nuestra casa y bueno, un viaje largo para un partido lógicamente intrascendente a nivel clasificación, pero bueno, sigo diciendo que tenemos que seguir compitiendo porque bueno, este escudo se merece eso y esta afición se merece eso, entonces lo intentaremos hacer lo mejor posible. ¿Qué le pides al equipo en un partido como este que he puesto en calendario? Que haga lo que sabe hacer y sobre todo que sea intenso. Vamos a ver, yo creo que cuando uno hace bien las cosas con intensidad, salgan mejor, salgan peor, uno disfruta de lo que le gusta hacer, que es jugar al fútbol. Cuando uno no pone todo encima del terreno de juego, no pone todas las cartas encima de la mesa, uno sufre, y lo hemos visto el otro día, los primeros 20 minutos, que no hemos puesto todo encima de la mesa y hemos sufrido y lo hemos pasado mal. Entonces lo único que les traslado es de que para pasarlo bien y para disfrutar del partido hay que vivirlo, hay que tener intensidad y hay que trabajar en condiciones, hay que hacer bien las cosas. Cuando se hacen bien las cosas podrás ganar, podrás perder, pero por lo menos el partido lo vas a vivir y vas a estar metido hasta el final. Si no eres capaz de hacer eso, son 90 minutos larguísimos para ellos y para nosotros, lógicamente. Entonces, que le den intensidad y que traten de ganar el partido y finalizar pues con la mejor sensación posible. Y en ese sentido, ¿qué rival te esperas? Bueno, pues por lo que me están contando, pues un rival que va a celebrar lógicamente su permanencia, un rival que ha estado pocas veces en Segunda B. Para ellos este partido van a celebrar su permanencia, conseguida la semana pasada. Va a ser una fiesta local allí para su afición, para los jugadores. Entonces un rival que ha hecho sus deberes y un rival que va a jugar suelto, que va a tratar de brindarle una victoria a su equipo por terminar de la mejor manera. Entonces, bueno, lógicamente es un partido intrascendente a nivel clasificación, pero bueno, yo creo que los dos equipos queremos finalizar la temporada de la mejor manera y bueno, va a ser un rival lógicamente difícil, ¿no? Dentro de sus festejos, supongo que fácil no nos lo van a poner. ¿Y ya habéis traído para sumar por fin 2 victorias seguidas? Sí, nosotros tenemos objetivos, 2 objetivos para este partido que yo he marcado. Uno de ellos es trasladar, a ver si de una vez por todas somos capaces de ganar 2 partidos seguidos, y segundo, a ver si somos capaces también de subir una posición en la tabla. Lógicamente, para mí por lo menos no es lo mismo quedar penúltimo que quedar antepenúltimo, con la posibilidad de que la Astorga pues pierda el empate con el Racing, porque puede ser posible. Entonces, bueno, tenemos 2 objetivos marcados, aunque en clasificación da lo mismo, pero bueno, por lo menos tener algún aliciente, ¿no?, para afrontar este partido.
la semana que viene ya vacaciones ya o todavía tenéis algún tipo de entrenamiento hasta final de mes o algo? Ayer me trasladaron de que el miércoles, bueno, tenemos una cena ya de final de temporada y ahí se cierra la temporada. ¿Y te gustaría empezar ya, pues el jueves empezar ya con un nuevo desafío? No sé. Un poco también que es como volver a empezar. No siento nada porque no sé qué es lo que va a pasar. A día de hoy nadie me ha trasladado nada y no sé qué es lo que va a pasar. Entonces... Pero el contrato tienes. Sí, claro. Sí. Contrato tengo, sí. Con lo cual se supone que la idea es que la parcela deportiva ya tiene quien la dirige, ¿no? Sí, pero bueno, va a depender de lo que el club quiera, ¿no? De qué proyecto quiera y a partir de ahí pues habrá que tomar decisiones.